Bueno, hoy vamos a ir creo que es la quinta ya, creo que es la quinta, el quinto sermón que tiene que ver con este camino a la Pascua. Nos vamos acercando de a poquito, ya falta poco, ¿no? Son 2 semanas más y ya entramos en la Semana Santa. Y esta vez vamos a hablar de tomar nuestra cruz. Así como tomó Jesús la cruz, así nosotros debemos tomar la cruz cada día. Y seguramente esta prédica nos recuerde a muchas otras, porque es como un hilo que atraviesa todo el Evangelio, el ser discípulo, el tomar la cruz. Ser discípulo nos llama a eso, nos llama a tomar la cruz cada día, a dejar lo que estamos haciendo, a tomar la cruz, a dejar lo individual para pasar a lo colectivo, de dejar el egocentrismo para pasar a una vida de comunidad, que no tiene que ver con irnos a vivir todos juntos al medio del campo, sino que tiene que ver con que nuestras vidas estén entrelazadas aún en nuestro diario vivir. Obviamente nuestro grupo familiar, nuestra pequeña sociedad, nuestra pequeña comunidad es nuestro hogar, con nuestros convivientes. Eso es nuestro círculo íntimo, pero tenemos un círculo más amplio que son cada hermano de la iglesia, con el cual podemos hablar de nuestros problemas, de nuestras inseguridades, de nuestras batallas. Y yo creo que cuando uno empieza a hacer eso, cuando uno empieza a abrirse, se empieza a dar cuenta que no está solo y que aparte a todos nos pasan cosas. A todos nos pasan más o menos. A veces uno piensa que, estoy batallando con esto, entonces quiere decir que yo, mi fe, mi relación con el Señor y esto y el otro, y vos te das cuenta que a todos le pasan cosas. Pero en comunidad se afrontan mucho, mucho mejor. Y precisamente en caminando hacia la cruz, ¿no? Esa caminando hacia la Pascua, caminando hacia la Semana Santa, en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de introspección, ¿no? De mirarnos a nosotros mismos, mirar cómo está nuestro corazón, una autoevaluación, ver cómo estamos como seres individuales, pero también cómo estamos como comunidad. Vamos a ver este texto, ¿no? de Marcos capítulo 8, versos 34 y 35, que ya obviamente lo recontra conocemos. Dice Jesús, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Entramos en una de esas paradojas de Jesús, ¿no? Como que si yo doy mi vida la salvo y si yo la quiero salvar la pierdo, ¿no? Esas cosas que decía Jesús que tienen que ver más con un sacudón a la mente de las personas. Es un sacudón a las cabezas de las personas para que lo piensen, para que entren en razón, ¿no? Es hasta un giro filosófico, ¿no? Dicen que la filosofía es rascarse donde no le pica a uno. ¿No es cierto? Uno empieza a rascar donde no pica. O sea, empieza a pensar en cosas que antes no pensaba. ¿Por qué? Porque las cosas de todos los días te llevan a ese tema de vivir atrás de las urgencias y de pensar en las urgencias. Entonces uno no tiene tiempo de filosofar ahí. No tiene tiempo de pensar. Cuando uno piensa en el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Cuando tenés que llevar el plato de comida a tu casa y mucho no pensás en el Evangelio salvo, Señor, ayúdame a que hoy tenga trabajo, a que hoy encuentre, a que hoy la plata me alcance. Uno está está en el chiquitaje, en la cosa de todos los días. Pero uno no se pone a pensar ni en las misericordias de Dios o en la gracia o como realmente deberíamos pensar. Lo pensamos de otra manera. Y el tema es que Jesús nos invita a eso, nos invita a dejar de lado. No está diciendo dejemos todo, no hagamos nada. Está diciendo denle bolilla a esto, ¿no? Hagan esto sin dejar de hacer aquello. Como cuando hablaba del diezmo y de la ayuda a los necesitados, ¿no? A los padres en este caso, que era yo no le ayudo a mi papá con el dinero porque esto es corbán, esto es algo que yo separé para el Señor. Y que por lo general termina siendo una excusa, ¿no?
contar una infidencia. Aparte ni siquiera me escuchan, así que... Pero hace muchos años, nosotros llevábamos siempre a un matrimonio hasta su casa con el auto, ¿no? Nosotros siempre tuvimos ese pensamiento de que si el Señor nos da algo, es siempre para bendecir a alguien también. Y lo llevábamos siempre a la casa y nos desviábamos un montón, ¿no? De ahí. Y sin embargo lo llevábamos todos los domingos, todo. Entonces un día me agarra y viene el muchacho, me dice, Sergio, dice, los queremos invitar a comer, dice, vamos a comer, pero pagamos nosotros, miren que, le digo, mirá que no tengo una moneda, le digo, estoy reseco, le digo, la verdad que no puedo, no, vos no te hagas problema, vos paguemos nosotros. No, listo. Entonces fuimos ahí, comimos y charlamos y todo re bien, hablando del Señor, hablando de todas las cosas, todo. A la hora de pagar le dice a la esposa, dice, gorda, pagá. Y le dijo, no, la plata que tengo es para el diezmo. Dice, pero si después tenés más. No, pero esta es para el diezmo. Yo la separé para el diezmo. En definitiva terminé pagando yo. Nosotros. En ese momento, yo me acuerdo, porque me acuerdo patente, yo lo único que me acordé era Corbán. Fue al cajero para saber, tenía la plata ahí, pero no, era yo, esta la separé, la he hecho sagrada, como si a Dios le importara si el billete de 2 pesos o es de 1000, ¿viste? No da bueno. No es que iba a restar plata del diezmo. Bueno, esas son las cosas que después me llevaron a siempre desconfié del diezmo, pero bueno, también ese tipo de cosas, donde la persona está empecinada en el diezmo y el diezmo y el diezmo y el diezmo y a veces no se olvida de la misericordia y del amor de Dios, ¿no? O que a lo mejor terminábamos lavando los platos porque ella tenía el diezmo en el bolsillo, ¿viste? Y pues yo le había avisado que no tenía plata. Y en verdad no teníamos plata, porque esa plata que teníamos era la que nos quedaba para cargar combustible, para... ¿Viste? Yo sé la plata que tengo. Bueno. Pagamos con la tarjeta de crédito, sí, porque no teníamos... Sí, antes de lavar los platos en el Gran Corsini, ahí en Matadero. No, porque era la pizzería esa, el Gran Corsini que está ahí en Eva Perón. Bueno, esas cosas. A eso me refiero, ¿no? Con que uno a veces le pone mucha carga de importancia en algo que nos parece urgente, y deja de lado todas las otras cosas, y deja de pensar en Dios con la profundidad, pero también con la simplicidad que uno debería pensar en el Señor. Por eso Jesús toma estos ejemplos y pone estas cosas tan fuertes, porque Jesús no nos pide a ninguno de nosotros que seamos crucificados. No nos pide literalmente que nos subamos a una cruz y que nos claven ahí y que muramos ahí en ese lugar. No nos está pidiendo que entreguemos la vida en martirio, ¿no es cierto? Sino nos está pidiendo que seamos mártires, pero en el sentido griego de la palabra, que seamos testigos, que nuestra vida pase a tener la importancia que debe tener, no mucha más importancia. No dicen que humildad tiene que ver con... me olvidé la cita, pero no es lo que piensan de vos, no es estar... hoy me levanté mal. Sino en cómo vos pensás en los demás. La humildad no es en pensar poco de vos, pensar en poco, tenerte en poco, sino ver a los demás como superiores, en ver a los demás, en cómo podés ayudar a los demás. Es eso negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo no es matarse, sino es entregarse. No era así la cita, pero vale. Era por ahí, ¿usted me entiende? Era por ahí. No puedo tener todo anotado. Porque aparte yo me acuerdo, yo empiezo a abrir ventanitas y me empiezo a acordar de un montón de cosas. Por eso no es un llamado, el Evangelio no es un llamado a la comodidad, a estar, ahora bueno, tengo el Evangelio, ahora estoy cómodo. No, sino que es una vida de entrega y de una palabrita que tiene que tener esa entrega, que es la clave, que es radical, de raíz. Tiene que ser, porque de la raíz va a salir todo lo demás. Y es un llamado a la entrega total, no es un acto simbólico, sino que es una decisión diaria de vivir con Cristo.
Es un llamado a la transformación, un camino que nos desafía a evaluar nuevamente nuestras prioridades y las perspectivas que tenemos acerca de la vida, y es un llamado también a la vida eterna. Es un camino difícil, es un camino complicado, como lo es la vida. La vida es algo complicado, no es algo simple la vida. La vida es muy, muy, pero muy compleja, muy compleja. Esas cosas que dicen, no, la vida es fácil. No, la vida no es fácil. La vida no es fácil, porque vivir en el mundo no es fácil. No es fácil. Las reglas del mundo van cambiando constantemente y nos van desafiando a cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Pero por eso es un camino difícil la vida, pero también promete que perder nuestra vida, o sea, dedicarla a otra cosa, perder es dedicarla a otra cosa, es la única manera de ganarla. Y vamos a ver el desarrollo en estas tres implicaciones de tomar nuestra cruz. Hay tres cosas que van a pasar si tomamos la cruz. Cómo tenemos que ver esta toma de decisión, esta toma de cambiar el rumbo, este llamado a la vida eterna. Vamos a ver la cruz como símbolo de entrega, la cruz como símbolo de sacrificio y la cruz como símbolo de vida. Creo que este pasaje lo he predicado a lo largo de este año, creo que 3 veces, y las 3 veces tuvo un sentido distinto. Así que fíjense cómo lo profundo que es. Uno dice, pero están siempre con el mismo libro, dice la Biblia, siempre con la Biblia. Y sí, porque tiene muchas implicancias en nuestra vida. Uno le encuentra siempre algo fresco, algo nuevo, algo que necesita para el día. Y vamos al primer punto, la cruz como símbolo de entrega. Jesús comienza diciendo que se niegue a sí mismo. Hay un negarse a sí mismo. Uno tiene que entregarse. Negarse es entregarse. Los hombres, las mujeres, somos seres humanos, Nepesh Hayab, seres que respiran. Somos simples mortales, limitados por ejemplo, una cosa es la ubicuidad. Es dónde estoy parado geográficamente. Si estoy acá, no puedo estar allá. Y obviamente, si hago esto, dejo de hacer aquello. No tengo 8 manos. Tengo 2, tengo una sola mente, un solo cerebro. Tengo 2 ojos, pero no es que uno puede mirar para un lado, salvo en algunos, ¿no? Algún virola, pero después los 2 miran más o menos para el mismo lado. Una sola lengua, ¿por qué será, no? ¿Por qué tenemos 2 oídos y una sola lengua? Será porque tenemos que escuchar más que lo que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, pero tenemos esa característica, que Dios no tiene esa característica. Dios puede estar en todos lados, al mismo lado, haciendo cosas distintas. Y sin embargo nosotros no, nosotros siempre que hacemos algo dejamos de hacer otra cosa. Entonces, si uno entrega su vida, si uno niega su vida, quiere decir que puede usarla para otra cosa. Si uno piensa solamente en sí mismo, no puede pensar en los demás. Y uno tiene que pensar en que cuando tiene que tomar la cruz y tiene que entregarse, tiene que abandonar el control. Jesús nos llama a eso, nos llama a dejar nuestros propios deseos y sobre todo un deseo, que es el deseo de controlar nuestra vida. Nuestra vida no la podemos controlar porque estamos ajenos a todas las circunstancias que pasan alrededor. No podemos controlar nuestra vida. Por eso él dice que se niega a sí mismo. Y Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y Él lo dice, deja tu inteligencia de lado, no la uses, sé un idiota. Él lo que está diciendo es, tu inteligencia, ponela en reconocer a Dios en todos tus caminos. Empezá a pensar en estas cosas. Dejá de tratar de hacer las cosas como a vos te parecen y tratá de hacerlos como... O sea, seguir el cristianismo no es nada malo, no puede provocar nada malo. No puede provocar nada malo seguir el cristianismo. Seguir a Jesús no puede provocar nada malo. Provoca algo malo cuando empezamos a pensar en nosotros mismos.
Y cuando nos empezamos a sentir dueños del Evangelio, y cuando nos empezamos a sentir intérpretes únicos y exclusivos del Evangelio de Dios, y cuando empezamos a sentir que porque yo tengo en claro 4 o 5 puntos, soy más que los demás. Ahí es cuando empiezan los problemas. Ahí es cuando el Evangelio se transforma en motivo de pelea, de lucha. Los grandes cismas de la Iglesia, las grandes separaciones, las grandes divisiones de la Iglesia, y no estoy hablando solamente de la Iglesia actual, estoy hablando de la Iglesia de todos los tiempos. De la Iglesia de Jerusalén para este lado, todas sufrieron divisiones, todas. No hubo una sola iglesia. Iglesias que han desaparecido, que se han perdido totalmente en el tiempo. Iglesias que no han seguido y que han sido iglesias grandes, iglesias con mucho empuje, iglesias que han tenido grandes movimientos. Pero ya en la época de Pablo estamos viendo, y en la época del Apocalipsis y todo, vemos cómo hay 7 cartas a 7 iglesias de Asia Menor, que son esas 7 iglesias que todas vemos que tienen problemas. Todas vemos que tienen problemas. Y a la que no tiene problemas, Jesús le agarra y le dice que tiene que seguir, que sea fuerte, que no abandone eso. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre es propenso a esas cosas, a abandonar la lucha. Y también significa vivir en dependencia, depender de Dios, depender de Dios. Y Jesús habla de esto en la parábola de la vid y los pámpanos. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos, ¿no? El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5, ¿no? Hay una película, no me acuerdo de qué año es, puede ser del año 90 y algo, que se llama Un camino por las nubes, que se trata de un muchacho que va y aparece en una viña muy grande, muy grande, que tenía siglos y siglos de antigüedad y todo, y no le voy a spoilear la película, pero el tema es que en un momento se incendia toda la viña por una bronca, por una pavada. Y no sé si ustedes vieron cómo son los viñedos. Los viñedos son por lo general peticitos, chiquitos para poder recolectar mejor la uva, y son largos, son muy largos, y abajo no tienen raíces. Las raíces están solamente en una punta. Y se había quemado todo, y encontraron la raíz de eso, ¿no? Y fueron a ver si la raíz todavía estaba viva. Si la raíz todavía estaba viva, había esperanza. Había esperanza de que vuelva a crecer. Los pámpanos, vos los ves, las ramas, el fruto y todo, y uno ve algo muy frondoso, uno dice, uy, qué bárbaro, qué lleno de vida que está todo esto. Y uno a veces ve la raíz, y es una raíz, un bollo de ramas así negras que parecen secas por afuera. Sin embargo, de ahí es donde se toman todos los nutrientes, de ahí es donde fluye la vida, de ahí. Y uno puede cortar todos los pámpanos, puede quemarlos, como pasó con todos esos, y la raíz sigue viva y vuelve a dar nuevas ramas y nueva vida y nuevos frutos. Pero si uno corta la raíz y la saca, se muere. Y se muere toda la planta. Y uno puede tener los pámpanos más hermosos y se van a secar y se van a pudrir. Por eso Jesús dice, sin mí nada pueden hacer. No crean, no se fijen solamente en los frutos, no se fijen solamente en lo frondosa que está su vida. No se metan con el tema de, ay, mirá vos, qué milagroso, qué grande, las cosas que me pasan. El tema es, ¿estoy conectado a la raíz? Porque si estoy conectado a la raíz, siempre hay esperanza. Si yo estoy desconectado de la raíz, no hay esperanza, por más que yo esté lleno de hojas, lleno de frutos. Tarde o temprano, esos frutos se van a caer. Necesitamos tener conciencia de eso. Tener conciencia de que no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Esa raíz oscura que está en esa tierra ahí plantada, que no tiene belleza alguna, eso es lo que da la vida, eso es lo que da la importancia. Por eso Jesús habla de esa dependencia, de tener esa dependencia con nosotros. Y eso significa entregar nuestros planes, entregar los planes que tenemos.
sacar a Dios de nuestra agenda, no darle turnos a Dios, sino que Dios nos ponga en su agenda. De hecho, ya estamos en la agenda de Dios. Estamos escritos en el libro de la vida. Y estamos escritos en el libro de la vida no para el momento en que muramos a ver si entramos o no entramos en el cielo. Estamos escritos en el libro de la vida porque el libro de la vida es el libro de la vida, no de la muerte. En el libro de la vida están escritas las cosas que nosotros hacemos, de lo que nosotros vivimos. Están los planes de Dios para nosotros. Y no quiere decir que yo, a ver qué comemos hoy, esperá, déjame que voy a orar y vamos a ver si hacemos guiso o, no sé, o ensalada. No se trata de eso. Se trata de algo más constante, de algo más natural, de algo más dinámico, de ver a Dios en todas nuestras cosas. ¿Por qué? Porque, perdón, ¿por qué? Porque, fíjense esto, si uno entrega sus planes y se pone en las manos de Dios y uno toma conciencia de que su vida está escrita en el libro de la vida, si su nombre está escrita en el libro de la vida, dice, wow, los planes de Dios son buenos para mí. Dios no puede tener malos planes para mí. Y lo dice Jeremías capítulo 29, versículo 1. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de maldad, a fin de darles un futuro y una esperanza. No te llama a una vida sin futuro, sin esperanza, a una vida padeciente. No, te llama a una vida, como dice acá, ¿no? Con planes de bienestar. Con planes de bienestar. De poder estar bien. De poder estar en paz, de poder estar con tranquilidad. Y nos lleva al segundo punto, que es la cruz como símbolo de sacrificio. Lleve su cruz, Jesús. Cada uno lleve su cruz. Compromiso diario, consciente, de todos los días. Es las dos cosas, ¿no? Diario y consciente. No es olvidarme de que llegó la cruz. Es esas dos cosas. Y implica sufrir por causa de Cristo. Aceptando el sufrimiento. En un momento cuando empecé a hacer tratamiento del dolor a causa de la fibromialgia, después del diagnóstico y todo, yo estaba esperando siempre que se me cure. Yo quería que un día se cure. Que no quiero sentir más dolor, no estoy podrido sentir dolor, no quiero sentir dolor, esto tiene que tener una cura. Y me acuerdo que me habló un médico, ¿no? El doctor Prosdóximo. Y él me agarró y me dijo, mirá, Sergio, me dice, te vas a tener que amigar con la enfermedad. Y fue algo, viste, así como va de retro Satanás, viste, el diablo está hablando de que yo varias veces yo he puesto en algún estado o en alguna cosa, viste, mi fibromialgia, qué sé yo. No le digas que es tuya. No es tuya, viste, esa cosa de que porque vos no lo decís no te va a pasar. Dale, te pasa igual. Te pasa igual, porque es así. Y cuando me dijo eso, vos te tenés que amigar con tu enfermedad, claro, porque vamos a ser compañeros toda la vida. Vamos a ser compañeros toda la vida, entonces me tengo que amigar, tengo que aprender. Claro, y él no decía agradecer por tu enfermedad. Él lo que me estaba diciendo era, vas a tener que aprender a vivir con ella. Claro, vas a tener que aprender a ver qué es lo que podés lograr o qué es lo que podés hacer o en qué te podés meter con esta enfermedad. Y es algo que trato muy a menudo con mi psicólogo, ¿no? ¿y qué estás haciendo? Bueno, este será un momento de descansar. Toma esto como parte del trabajo. Descansar es parte del trabajo, reponerte para después poder trabajar. Y entonces uno tiene que ir mirando eso. Entonces es algo consciente, ¿no? Uno tiene que estar consciente de esta vida,
de esta vida. Por eso uno tiene que aceptar el sufrimiento como parte de la vida. Tenemos que caminar con Él. Y Pablo, hablando de esto, ahí en Romanos 8:18, dice: considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Cuando uno está descansando, cuando uno está, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando yo descanso, cuando yo me levanto, viste que, cómo dormí anoche, qué bien, que son las menos, pero hay días de eso, ¿no? Y a veces Fer me dice: pero recién te recuperaste, espera un poco, ¿no? No, ahora que tengo fuerza tengo que hacer las cosas. Ahí me entusiasmo y después termino una semana en cama de vuelta, pero es así. Y así es la vida, ¿no? Estas cosas, obviamente no es la gloria venidera hacer un mueble, ¿viste? No es la gloria venidera ponerme a trabajar con la madera. No es lo mismo, pero sí se siente de esa manera, ¿no? Que uno, hoy estoy bien, no tengo neblina mental, no tengo la neblina de la fibromialgia, qué bueno, me voy a poder sentar a escribir. Y uno se sienta a escribir en ese momento. Eso puede ser tomado un poco como la gloria venidera, ¿no? Como algo que uno va a experimentar. Y sufrir es también vivir en obediencia, porque la cruz significa la voluntad de Dios. Tome cada uno su cruz, cada día, y sígame. Tomar la cruz significa obedecer a Dios. Aceptar el sufrimiento significa obedecerle a Dios, incluso cuando es difícil, ¿no? Cuando es difícil. Hay veces, viste que dicen que la necesidad tiene cara de hereje. Bueno, a veces es difícil y uno tiene que hacer la voluntad de Dios igual. No, pero me vi forzado por la necesidad, Bueno, es esto, como dijo Jesús en Getsemaní, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gustaría, pero que no se haga esto, sino lo que vos querés. Y vivir en obediencia es también servir a los demás. Y fíjense que servir a los demás lo puse en el lado del sufrimiento, porque a veces servir a los demás es sufrir también. ¿Por qué? Porque la gente es desagradecida, porque la gente a veces no tiene la mejor contestación, no tiene las mejores actitudes, nosotros tampoco las tenemos. Pero uno siempre ve la paja en el ojo ajeno, ¿no? Sin ver la viga que tiene en el propio. Pero nos pasa eso, servir a los demás es eso, ser testigos de Jesús en un mundo que se opone continuamente a Él. Tomar nuestra cruz significa servir a los demás, incluso cuando es costoso para nuestra vida. Y Marcos 10:45... ahí Jesús dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto nos cuesta el servicio? ¿Cuánto nos cuesta el servir a los demás? Y el tema es que la salida es colectiva. La salida es colectiva. No, este mundo nos lleva a pensar que solo podemos salir. Nos hablan de la historia de Bill Gates, nos hablan de la historia de Steve Jobs, nos hablan de la historia de ¿cómo se llama este que está de moda ahora? Elon Musk. Elon Musk. Y nos dicen: mirá este hombre, lo que hizo, y todos pensamos que podemos ser Elon Musk. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de sus padres tienen minas de diamantes? Claro, el papá de Elon Musk tenía minas de diamantes. No la hizo solo. ¿Viste? Eso es que Steve Jobs. Ustedes saben que Steve Jobs tuvo un socio, que era el que realmente había creado todo. Y Steve Jobs no inventó nada. Cuando inventó el iPod o cuando inventó el teléfono inteligente, el primer iPhone, ¿no es cierto? Se metió adentro de una oficina llena de ingenieros, llena de programadores y de todo. Miren, muchachos, dice: toda esta biblioteca, todos estos discos, todos estos CD de música, todo esto quiero que lo pongan acá. Y se agarró y se fue. Eso es lo que hizo Steve Jobs. No lo hizo solo, nadie lo hace solo.
Nadie hace las cosas solo. La salida es colectiva. Es colectiva. Traten de hacer algo solos. Van a ver que es imposible. En algún momento van a necesitar gente. En algún momento van a necesitar alguien que lo ayude, alguien que los acompañe, alguien que le dé nuevas ideas, alguien que le dé nuevas perspectivas, nuevas miradas. Necesitamos eso. Y eso no se logra en soledad. Y obviamente, servir a los demás es renunciar a la comodidad. Venimos con este ejemplo del arca de Noé, ¿no? Durante todas estas semanas. El arca de Noé no es el mejor lugar, pero es el lugar que te salva de la muerte. Pero es el lugar que te salva de perecer afuera. Afuera está la muerte, está flotando los cadáveres. Y el olor al buey no debe ser muy lindo. Limpiarle las necesidades a todos los bichos que hay ahí y todo. Y no debe ser muy agradable. Convivir 40 días, 40 noches con tu esposa, con tus hijos, con las esposas de tus hijos, con tu nieto, no debe ser muy agradable. Llega un momento que, viste, te agarra. Decía que no se habían inventado las escopetas, porque si no, el primer Barreda hubiera sido Noé, ¿viste? Había agarrado escopetazo a todo. Pero es complicado, pero en ese lugar, con tantas molestias y todo, es un lugar de salvación. Es un lugar, por eso uno renuncia a la comodidad. Por eso no se nos invita, se nos exige salir de la zona de confort, del lugar donde nosotros estamos cómodos. Y David Platt dice en el libro Seguir a Jesús, el llamado de Jesús es un llamado a morir. No hay otra manera de vivir para Él. El morir es dejar las comodidades de lado, las comodidades de la vida, las comodidades de vivir para mí nada más. Y el último punto es la cruz como símbolo de vida. Porque después de que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, Él dice, y me siga. Y me siga. Seguir a Jesús es ir hacia la vida, es ir con la vida. No es solamente renuncia y sacrificio, el discipulado, sino que también es seguir a Cristo con fidelidad. Y con una fidelidad mutua. Que la nuestra no es tan fidelidad, porque de rato somos fieles, de rato somos infieles con Jesús. ¿No? A veces somos fieles en el matrimonio porque un divorcio es bastante caro. Pero con Jesús es como más fácil. ¿Se entiende? Porque es así, porque esto no es mentira lo que estoy diciendo, ¿eh? No es, y no es un chiste tampoco. Puede sonar gracioso, pero no es un chiste. Yo le puedo asegurar que hay un 80% de las personas honestas que no roban porque tienen miedo de ir preso, no porque crean que robar está mal. ¿Se entiende? No es lo mismo una cosa que otra. No roban porque tienen miedo que lo agarren. Y la cárcel es peor, o sea, es el arca de Noé con gente mala adentro. Por eso dice, no me siga y me siga el discipulado. No es solamente eso. Tomar la cruz implica muerte, pero también nos lleva a la vida verdadera. Y no a la vida eterna solamente, porque tomamos siempre la vida eterna como me muero y mañana. No, es hoy. Hoy, la vida eterna empezó hoy. El día que te convertiste a Cristo, el día que lo aceptaste, el día que te diste cuenta, ese día que decidiste seguirlo. Y Él te promete esa vida, esa cruz significa vida, es el símbolo de una vida en abundancia, una vida plena, que tiene significado, que tiene propósito. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es una vida abundante. Y también es una vida eterna. Perder nuestra vida es la única forma de ganarla, como dice Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Es una vida eterna, es una vida que uno la encuentra y hasta sin buscarla.
uno se topa con ella. Se topa con Jesús y se topa con la vida eterna. Ninguno anduvo por ahí, a ver dónde está Jesús, a dónde está la vida eterna, a ver cuál es el lugar. No, uno se topa con la vida eterna. Zaqueo escuchó que Jesús pasaba por ahí y dijo, a ver ¿qué onda? Se topó. Pedro se encontró por ahí, ¿no? Mirá, creo que encontré a uno que es del que hablaba Juan, me parece que... Y se topan con Jesús, se topan con la vida. Moisés, ¿no? Se topa con esa... No dice, che, voy al desierto a ver si lo encuentro a Dios. No, va al desierto y dice, qué sé yo, estoy cuidando las ovejas, estoy al divino botón acá, vamos a ver qué hay por ahí. Está mirando ahí y de repente aparece eso y se topa con eso. Así nos pasa a nosotros. Y eso nos trae una vida con propósito. Tomar nuestra cruz nos da un propósito eterno. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto no quiere decir que la muerte es más importante que la vida. Esto quiere decir que la vida que tiene suma importancia, la vida que vale la pena vivir vivida es Cristo. Es vivirla con Cristo. Y el morir es ganancia. Pero el vivir ya es ganancia también. Lo que nos está diciendo Pablo es, miren, el vivir es Cristo. Porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y todas esas cosas que ya sabemos que dice Juan. Y dice, mi vida con Jesús es una vida que tiene propósito, es una vida eterna, es una vida en abundancia. Es esto que estoy viviendo, esto que me hace pleno, esto que me hace bien, esto que me hace mejor persona, esto que me lleva a ser la mejor versión de mí que puedo llegar a ser. Todo eso es impulsado por la vida de Jesús, por una vida en Cristo, por vivir en Cristo. Pero el morir es ganancia. Lo que me quiere decir Pablo es, esto que hoy estás sintiendo hoy, no tiene ni comparación con lo que vas a vivir cuando te mueras. Me está diciendo, la vida de hoy a full, aprovechándola, carpe diem, vivir el día, vivir el momento, vivir cada momento con plenitud, comerse la vida, tomársela como cuando estás totalmente sediento, ese vaso de agua helada, una coca helada. Un buen vaso de coca todo transpirado, todo así. Bueno, beberlo así con esa ansiedad. Así vivís la vida. Así se vive la vida, pero no tiene ni comparación con lo que viene. Pero disfrutala hasta el último día. No digas, ya estoy cansado de la vida. La vida es hermosa. La vida es hermosa. Si estás en Cristo. Si estás en Cristo. ¿Y qué nos pasa a nosotros con la palabra? Estamos en época de retrospección. De introspección, perdón, de una introspección de nuestra vida, cómo está. Tenemos que examinar nuestra entrega, examinar si estamos realmente entregados, si estamos dispuestos a renunciar al control de nuestra vida y entregar la vida completamente a Cristo. Tenemos que también reflexionar sobre nuestro sacrificio. ¿Qué áreas de nuestra vida requieren sacrificio por causa del Evangelio? ¿Qué cosas de nuestra vida, qué cosas hay que no estamos entregando? ¿Qué cosas hay que ese pecadillo, ese pecadillo oculto, ese pensamiento oculto que guardamos y no queremos dejar? Y también preguntarnos si vivimos con propósito y pensar cómo podemos vivir una vida que refleje ese amor y esa entrega a Cristo. Y para terminar, una frase de C.S. Lewis, del libro Mero Cristianismo, que dice, Cristo no dice, sé perfecto, sino, sígueme. El camino es difícil, pero Él camina con nosotros. ¿Escuchaste esto? Él no te dice, sé perfecto. Y alguno puede saltar y dice, sed perfectos como mi Padre, ¿no? Pero, sed, ¿cómo dice el versículo? Sed
No, no. Sed santos. Dice, sed santos porque Él es santo. No dice como Él es santo. No se nos llama a imitar, sino a identificarnos. Nosotros somos santos porque Él es santo. Porque Él vive en nosotros, porque Él nos imputa esa santidad. Porque Él nos da esa santidad, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Está sobre nosotros y está alrededor de nosotros. Nos cubre por dentro y por fuera. Por eso somos santos. Pero eso no quiere decir que seamos perfectos. Porque Dios no nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a ser hombres y mujeres que acepten lo que les pasa. Y nos dice, sígueme, sígueme. A vos te digo, sígueme. ¿No? Que el Señor nos ayude a tomar la cruz cada día, que nos ayude a renunciar a nosotros mismos y a seguirle con fidelidad, y que el Espíritu nos guíe a vivir una vida de entrega, sacrificio y propósito. Le damos gracias al Señor por llamarnos a una vida que vale la pena vivir. Que esta prédica nos inspire a vivir como verdaderos discípulos de Cristo, tomando nuestra cruz y siguiéndolo con fidelidad, con entrega, con valor, con conciencia de lo que estoy haciendo. Amén.